Buenas, mi nombre es Elisa Medina Mejía y en este video les estaré haciendo una breve presentación sobre mi tarea 2. Antes que todo me gustaría enviarle un saludo a mi profesora Madis de la clase de Fundamentos del Computador. Mi frase es que a la cima no se llega superando a los demás, sino superándose a sí mismo. Bueno, la computadora. La computadora, como ya todos saben, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. Un ordenador está formado físicamente por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo, extensión y accesorios que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo el control de un programa. Dos partes esenciales que constituyen la computadora son el hardware, que en su composición física tiene circuitos electrónicos, cables, gabinetes, teclado, etc. Y el software, que es la parte intangible. En este caso vienen siendo los programas, datos, la información, etc. Una no funciona sin la otra. Lejos de ser un invento de alguien en particular, el ordenador es el resultado evolutivo de ideas y realizaciones de muchas personas relacionadas con áreas tales como la electrónica, la mecánica, los materiales semiconductores, la lógica, el álgebra y la programación. La Pascalina. La Pascalina es la primera calculadora mecánica de la historia, inventada por el gran pensador, filósofo y matemático francés Blaise Pascal, a la edad de 19 años en 1642. El aparato podía sumar y restar y también multiplicar y dividir mediante sumas o restas sucesivas. Pascal desarrolló el invento para hacer más fácil la recaudación de los impuestos a su padre. La Pascalina es antecesor directo de las calculadoras modernas y un hito en la carrera computacional que llega hasta nuestros días. La Pascalina, en la parte superior de la imagen, como pueden ver, absoluta, algo menos que una caja de zapatos, y era de forma baja y alargada. En su interior se disponían unas ruedas dentadas conectadas entre sí, formando una cadena de transmisión, de modo que cuando una rueda giraba completamente sobre su eje, hacía avanzar un grado a la siguiente. Las ruedas presentaban el sistema decimal de numeración. Cada rueda constaba de 10 pasos, para lo cual estaba convenientemente marcada con números del 9 al 0. El número total de ruedas era 8. 6 ruedas para representar los números enteros y 2 ruedas más en el extremo izquierdo para los decimales. Con esta disposición se podían manejar números enteros entre 0,01 y 999.999 y así sucesivamente. Mediante una vela se hacía girar las ruedas. La máquina analítica de Babbage trataba de los componentes materiales exterior, máquina de referencias, engranajes y pero a una escala incomparablemente mayor, puesto que requerían de estos elementos por un lado y controles de red por otro. Este conjunto de proyectos solo podía hacerse mediante la energía producida por una máquina de vapor. Si la estructura material de las máquinas era básicamente similar, la máquina analítica suponía un concepto radicalmente nuevo, automáticamente revolucionario, puesto que posee la capacidad de crear de distintas maneras según los problemas planteados, o lo que mismo la secuencia de operaciones se alteraba en función del resultado de los cálculos inmediatamente anteriores. Además, como la estructura de la máquina múltiples usos, su gobierno debía realizarse mediante la emisión de tarjetas prepagas, lo que a su vez exigía una memoria para almacenar las instrucciones para que intervinieran en los oportunos para revolucionar. Automático. El arte de Jacquard es un telar mecánico inventado por Joseph Marie Jacquard en 1801. El artilugio utilizaba tarjetas gradas para tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los usos más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. La invención se basaba en los instintos que Dixon Blaise en 1725, Baptiste Falcon en 1728 y Jacques Vaucanson en 1740, todos nacionalidades francesas. Aunque sea de Jacquard, el telar es la máquina que intersecciona los hilos para producir la tela, mientras los que verdaderamente inventó Jacquard es la máquina que produce el independiente, los hilos de timbre para seguir el dibujo solicitado a través de las armuras insertados en las personas de tejido.
Calculadora. La máquina calculadora es una de las máquinas de aplicación informática. En 1890 era Hoyer. En 1860-1829 había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas basado en la lógica de Boole, explicando una máquina tabuladora de su invención. La máquina de Hoyer se usó para tabular el censo de aquel año en los Estados Unidos durante el total no más años y medio. Así, en 1996 crea la Tabulating Machine con la que comercialización. La fusión de esta empresa con otras tres, International Time Recording, la Computer's Corporation y Bondi Manufacturing Company, dio lugar en 1984 a la International Business Machine Association (IBM). La máquina 1. El IBM Automatic Set Control Calculator ASCC, más conocido como Mark I, fue el primer electromecánico incluido en IBM y enviado a Harvard en 1940. Tenía 760 ruedas y 800 kilos de cable y estaba en la máquina antigua de Charles Babbage. El computador daba señales electromagnéticas para ver las partes mecánicas. Para movimientos mecánicas, esta era lenta, daba de 3 a 5 segundos de cálculo. Era flexible, la secuencia de cálculos no se podía cambiar, pero ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones o el movimiento lógico. Algunas son que Mark I era una máquina de admirar, pues sus longitudes grandiosas medían unos 15,1 metros de largo, 2,40 metros de alto y unos 60 centímetros, aproximadamente 1 toneladas. Pero lo impresionante fueron unas cubiertas de cristal que dejaban admirar a toda la máquina en su interior. Y otra característica es que la Mark I recibía sus secuencias de instrucciones, programas, y sus tablas de lectoras de cinta dorada de papel, y los números se traían de un registro de señales eléctricas. Tal vez no deba sorprender, a pesar de medir 15 metros de largo, el cableado interno de la máquina tenía una longitud de 800 kilómetros con más millones de conexiones. Los resultados se imprimían máquinas de escribir eléctricas o perforadoras tarjetas en la más pura tradición de nació en 1903, aunque no se puede construir hasta 1946. Fue un contra el ejército de los Estados Unidos y sus desarrolladores Aaron Mauch y Presper, llamado Project PX, una subvención de unos $500,000. En 1944 se unió al proyecto John von Neumann, un ordenador electrónico digital con fines reales a gran escala. Fue en su época la máquina más grande del mundo, compuesto de unas 17.408 tubos de vacío que producía ya que la vida media era de unas 3.000 horas, que aproximadamente 10 minutos se estaba un tubo. Era nada sencillo buscar un tubo de entre 18.000, consumía gran cantidad de tiempo. Tenía innovaciones técnicas. La primera es que combina diversos componentes técnicos, unos 40 componentes entre todos, condensador, resistencias, interruptores, etc. Este diseño en un único sistema que era capaz de realizar 5 y 300 múltiples por segundo. La segunda era fiabilidad de la máquina. Para resolver el problema de los tubos se aplicaron estrictos controles de calidad de los componentes usados. Salió a la luz el 14 de febrero de 1946, apareciendo en la prensa calificados como cerebro eléctrico, mecánico o Einstein mecánico, por ejemplo el diario Newsweek. Estaba dividido entre unidades autónomas, cuales eran llamadas acumuladores. El acumulador era una máquina de sumar 10 dígitos de velocidad que podía almacenar los cálculos. El contenido de acumulador se visualizaba internamente a través de unas pequeñas que producían un visual dado luego de las películas de ciencia ficción. Utilizaban números decimales 0 y 0. La generación de computadoras. La primera generación de computadoras abarca desde el año 1946 a 1954, época en la guía electrónica a base de bulbos, tubos de vacío, era este nivel más bajo que se conoce como máquinas. La computadora de la nación en bulbos para procesamiento. Los autores ingresaban los programas en código especial por medio de tarjetas especiales. El almacenamiento no se lograba tambor que
sobre el dispositivo de lectura escrita colocaba magnéticas, computadoras de bulbos más grandes y con más calor que los contemporáneos. Usaban perforadas para entrar los datos y los programas. Usaban cilindros magnéticos para almacenamiento e instrucciones internas. Esta generación, las más grandes y costosas. La computadora más costosa de la primera generación fue la M650, que produjeron varios cientos. Esa computadora que usaba un esquema de memoria secundaria llamado tambor magnético, que es el antecesor de los actuales. Las características que excluidas electrónica de válvulas, se construye el ordenador ENIAC de grandes dimensiones, 30 pulgadas, probaban el lenguaje de la máquina y tenían un alto consumo de energía, y el voltaje de tubos era de 3 y la posibilidad de fundir grande. La segunda generación reemplazó las válvulas por los transistores. Por ello, las computadoras de segunda generación son pequeñas y con menos electricidad que las computadoras de la generación. La formación de comunicación con estas computadoras es mediante lenguajes avanzados que el lenguaje, los cuales tienen el nombre lenguajes de alto nivel o lenguajes de programación. El invento del transistor, dispositivo electrónico que sirve como amplificador de señal, hizo posible una nueva generación de computadoras más rápidas, más pequeñas y con menores necesidades de ventilación. No obstante, el costo seguía siendo una porción significativa del presupuesto de una compañía. Las computadoras de la segunda generación también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético enlazados entre sí, en los cuales podían almacenarse datos e instrucciones. Algunas de sus características son que estaban hechas con la electrónica de transistores, se programaban con lenguaje de alto nivel. En 1960 IBM lanzó el mainframe IBM 1620 basada en transistores, originalmente con solo una cinta de papel perforado, pero pronto se actualizó a tarjetas perforadas y utilizaba una memoria de núcleo magnético de más de 60.000 dígitos decimales. La tercera generación. A finales de los años 1950 se produjo la invención del circuito integrado o chip por parte de Jack Clair y el señor Apollo y Zeus. Después llevó a Ted Hoff a la invención del microprocesador en Intel. A finales de 1960, investigadores como George Gamow en el ADN formaban un código tecleludo, otra forma de codificar o programar. Esto fue posible por el conocimiento del señor Tecler y sus conocimientos de ingeniería, y por Zeus también fue posible con la ayuda de la campanita por sus conocimientos astronómicos. A partir de esta fecha empezaron a empaquetarse varios transistores diminutos y otros componentes electrónicos en un solo chip o encapsulado que contenían en su interior un circuito completo. En 1964, IBM anunció el primer grupo de máquinas construidas con circuito integrado que recibió el nombre de serie Gata Campanita. Estas computadoras de tercera generación sustituyeron totalmente a los de la segunda, introduciendo una nueva forma de programar que aún se mantiene en las grandes computadoras actuales. Algunas características son que tenían menor consumo de energía eléctrica, tenían un aumento de fiabilidad y flexibilidad, entre otras características. La cuarta generación es el producto de la miniaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido de microprocesador de chips hizo posible la creación de las computadoras personales PC. Hoy en día las tecnologías LSI, integración a gran escala, y VLSI, integración a muy gran escala, permiten que cientos de miles de componentes electrónicos
se almacenen en un chip. Usando VLSI, un fabricante puede hacer que una computadora pequeña rivalice con una computadora de la primera generación que ocupan un cuarto completo. Hicieron su gran debut las microcomputadoras. Algunas de sus características son que se minimizan los circuitos, aumenta la capacidad de almacenamiento, se reduce el tiempo de respuesta, las memorias electrónicas son más rápidos y el sistema de tratamiento se basa de datos. La quinta generación y la última fue un ambicioso proyecto hecho por Japón a finales de la década de 1970. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial, tanto en el plano de hardware como del software, utilizando el lenguaje Prologue 2 al nivel del lenguaje de máquina, y serían capaces de resolver problemas complejos, como la traducción automática de una lengua natural a otra, del japonés al inglés, por ejemplo, como unidad de medida del rendimiento y prestaciones de estas computadoras. Empleaba la cantidad de LIPS, Logical Inference Per Second, capaz de realizar durante la ejecución de las distintas tareas programadas. Para su desarrollo se emplearon diferentes tipos de arquitecturas, VLSI, Very Large Scale Integration. El proyecto duró unos 11 años, pero no obtuvo los resultados esperados. Las computadoras actuales siguieron así, ya que hay muchos casos en los que o bien es imposible llevar a cabo una paralelización del mismo, o una vez llevado a cabo esta, no se aprecia mejora alguna, o en el peor de los casos se produce una pérdida de rendimiento. Hay que tener claro que para realizar un programa paralelo debemos para empezar identificar dentro del mismo partes que puedan ser ejecutadas por separado en distintos procesadores. Además de las generaciones que así ya no se usan, es importante señalar que un programa que se ejecuta de manera secuencial debe recibir numerosas modificaciones para que pueda ser ejecutado de manera paralela. Es decir, primero sería interesante estudiar si realmente el trabajo que esto conlleva se ve compensado con la mejora del rendimiento de la tarea después de ser paralelizarla. Algunas de sus características fueron tuvo una mayor velocidad, mayor miniaturización de los elementos, aumentó la capacidad de memoria y que se podían hacer traducciones a un lenguaje natural. El tiempo Unix es un sistema para la descripción de instantes de tiempo. Esto se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTS del 1 de enero de 1970, sin contar segundos intercalares. Es universalmente usado no solo en sistemas operativos tipo Unix, sino también en muchos otros sistemas computacionales. No se trata ni de la representación lineal del tiempo, ni de una representación verdadera de UTS, a pesar de que frecuentemente se le confunde con ambos, pues el tiempo que representa es UTS, pero no tiene forma de representar segundos bisiestos de UTS, por ejemplo, 1998, 12, 13 y la hora. El viernes 13 de febrero del 2009, exactamente a las 9:31 UTC, el tiempo Unix igualó a todos esos números. Google celebró este momento añadiendo durante unos instantes en el logotipo de su página principal el código date más %s, comando que muestra la fecha actual en el formato Unix Time. Algunos dispositivos con sistemas operativos Android, que cuando se retira la batería del mismo por instantes de tiempo y no tienen las actualizaciones automáticas, se reinicia el aparato Unix. La primera computadora en funcionar en otro planeta. Esta es el Z1,
que está considerado como el primer computador mecánico programable del mundo, fue diseñado por el ingeniero alemán Konrad en 1935 y 1936, construido entre 1936 y 1938 y destruido junto a todos sus planos de construcción en diciembre de 1943, durante el bombardeo aliado de Berlín en la Segunda Guerra Mundial. Entre 1936 y 1938, Konrad intentó construir la primera computadora, una calculadora mecánica basada en el sistema binario que operaba con electricidad y con la posibilidad de poder programarla, aunque de forma limitada. Hacía uso de relés eléctricos para automatizar los procesos. Sin embargo, tan solo consiguió realizar un prototipo que recibió el nombre de Z1 y que nunca llegó a funcionar de forma correcta, debido a la falta de perfeccionamiento en sus elementos mecánicos. Esta máquina fue financiada completamente con el dinero privado, principalmente de familiares y amigos de Konrad, incluido él mismo, y fue creada en el apartamento de sus padres. El gobierno nazi nunca confió demasiado en los trabajos de Konrad y por ello obtuvo escaso apoyo. La Z1 fue la predecesora de los modelos Z2 y Z3 creados por el mismo Konrad y en las que intentó subsanar los fallos que se encontraban en el modelo Z1. Ninguna de estas máquinas sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Estas fueron destruidas en el bombardeo de Berlín. Sin embargo, la obra de Konrad no se perdió completamente, ya que podemos encontrar una construcción de la Z1 en el Museo Técnico Alemán de Berlín que está reconstruida por él mismo reutilizando piezas de la original, además de la computadora Z4 que fue construida años más tarde tras crear una empresa que ubicó en Austria y que fue vendida a una empresa suiza hasta llegar a montar 251 ordenadores en total. Y por último, la laptop más rápida del momento es la Dell XPS 13 procesador, con refrigeración rápida, con mayor potencia gráfica dedicada y permite gráficas tanto AMD, Crossfire o NVIDIA modelo negro, o sea, ese modelo, y está a $1,799 supuestamente, si es el más rápido. Y pues ya aquí termina mi presentación de la tarea 2. Muchas gracias por ver el video y espero que les haya servido de algo.